Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos en el primer bloque, ¿cierto? Con nuestros invitados que tengo muchas ganas de presentarles. Los voy a nombrar a ambos. Estoy con Manuel Moreno y Romina Garrido, y con quien voy a partir conversando. Bienvenida, Romina. Gracias por aceptar la invitación a estar en Pasaporte Digital. Hola Ruth, encantada y encantada también de conocer a Manuel, de conocerte a ti y de poder estar en Divox Radio. Así es. Manuel, un gusto conocerte también. Primera vez que estamos los Hola, tres sí, interactuando. sí, genial, genial cuanto que sea más bueno. Salud también conocerlo ustedes dos. No, no, por cosas yo creo del destino no nos habíamos topado anteriormente, pero bueno, acá estamos y qué bueno estar en contacto con ustedes. En este ecosistema de la ciberseguridad que es tan pequeño, ¿no? Porque tal como lo mencionamos en la editorial, una de las cosas que queremos conversar hoy es esa falta de talento vigente para abordar tantas cosas que hay que hacer, tantas manos que se necesitan, ¿cierto? Y sobre todo por ustedes que tienen dos áreas distintas. Yo quiero que la gente también los conozca un poco más. Romina, tú eres abogada y tú eres especialista en protección de datos. Nos gustaría a nosotros, a toda la comunidad de Pasaporte Digital, conocerte un poco más, que nos cuentes cómo llegaste a tu carrera y sobre todo cómo llegaste a la protección de datos, porque para algunos, no sé, eso nos puede imaginar que vas a estar ahí, ¿tú proteges Excel o tienes personas? ¿Cómo se protegen los datos, Romina? Y bueno, siempre supe que quería estudiar Derecho, de partida eso desde que era chiquitita. Pero después, una vez que estaba estudiando y que terminé la universidad, no sabía bien qué iba a hacer. Derecho es una carrera que te ofrece mucha versatilidad y muchas áreas distintas. Entonces, no hay que asustarse del área de Derecho y Tecnologías, que fue donde terminé llegando. Tuve muy buenas mentoras, mujeres sobre todo, ligadas al derecho informático, al derecho y tecnologías. Bueno, bueno, antiguamente en los años 90 se hablaba de derecho informático, hoy se habla de derecho y nuevas tecnologías, que fueron un poco impulsando mi carrera hacia ese lado, hacia cómo intersecta el derecho con el avance tecnológico, cómo las leyes pueden ir avanzando y pueden ir también regulando los nuevos desafíos que nos ofrece la tecnología. Y entre las muchas cosas que hay ahí en el derecho y las tecnologías, los delitos informáticos, la propiedad intelectual, las telecomunicaciones, está la protección de datos, que se relaciona con los derechos de las personas, con los derechos, con las libertades, con la dignidad humana finalmente, porque hoy en día todo lo que nosotros hacemos se traduce en una huella que estamos dejando en el ciberespacio y que necesita ser protegida, gestionada, tratada, y que un mal uso de esa información puede afectar a las personas de manera que ni siquiera podemos darnos cuenta hoy. Eh, y por ahí cuando hice mi magíster en Derecho y Tecnología fue el área que me voló la cabeza, así como cuando uno siente eso, así como, no, aquí es. Y desde hace más de 10 años que es algo bien autodidacta también, hay que siempre estar mirando lo que está pasando fuera, y he estado también vinculada a los procesos legislativos, también que han sido bastante lentos en Chile, para ir actualizando nuestra legislación de protección de datos personales, sobre todo ahora que está reconocido como una garantía fundamental, que es un derecho humano, es un derecho reconocido en la Constitución chilena, el cuidado de los datos personales y el derecho que tenemos todas las personas a que nuestros datos sean bien tratados por las empresas y por el Estado. Oye, qué interesante, me encantó toda la explicación, súper. Se nota que Romina lo explica bastante porque tiene una capacidad de las cosas muy complejas ponerlas de manera muy simple. Así que gracias, Romina, por esta intro. Y me gustaría también que la gente conozca un poquito más de nuestro querido Manuel Moreno. Él es el CEO de Global Secure. Y me gustaría también, Manu, que tomes el micrófono en la misma línea, contando un poco qué estudiaste, cómo llegaste a la ciberseguridad
y también para que nos cuentes un poco de cómo nace y qué es Global Secure. Dale. A ver, yo probablemente en ese aspecto quebré un poquito el molde tradicional por distintas cosas. Por distintas cosas. Eh, yo fui una persona, he sido hasta el día de hoy, sigo siendo una persona súper autodidacta. Partí básicamente mi carrera profesional con muchas certificaciones sin título universitario, pero con muchas certificaciones internacionales y con muchas certificaciones técnicas de Microsoft, de Cisco, de distintas marcas. Y con eso fui trabajando en temas de TI. Me partí inicialmente como administrador de sistemas, en algún momento después empecé a administrar redes, me tocó en algún momento ser administrador de, no sé, del registro civil, por ejemplo, en un proyecto de cédulas de identidad nuevas, por allá por el año 2000. Y así fui haciendo proyectos. Trabajé con muchas empresas muy grandes. En algún momento trabajé para KPMG, y más o menos hace unos 18 años atrás, más o menos, cuando el tema ciberseguridad no era tema, empecé a trabajar justamente en temas de ciberseguridad. El primer trabajo curioso que me tocó fue asegurar un tema para Interpol hace muchísimos años atrás, con un sistema que actualmente de hecho todavía se utiliza, o se cambió hace muy poquito, que se llama GEPOL, que es el sistema que se utiliza para cuando uno entra al país. Yo tenía que garantizar la seguridad de los sistemas que estaban interconectados en eso. Y ahí partió un poco el amor mío por el tema de la ciberseguridad. Yo, como te he comentado, en ese momento, cuando yo partí, el tema de ciberseguridad no existía como hoy en día, que hay carreras universitarias hoy en día que están asociadas a temas de ciberseguridad. De hecho, cuando entré a estudiar informática en su momento, me acuerdo que me frustré mucho de que toda la informática era programación y a mí no me gustaba mucho la programación. Entonces yo quería escapar de todo eso. A mí me gustaba el mundo de las redes, me gustaba el mundo de la ciberseguridad, pero no me gustaba mucho la programación en esa época. Entonces me renegué un poco de seguir ese camino tradicional y hice un camino bien alternativo, ya en base a puras certificaciones. Por eso te digo que es bien extraño. Ahora, hoy en día, a ver, soy profesor en magíster en varias universidades, he dado clases de magíster en varias universidades, tengo una academia de ciberseguridad, he formado un poquito más de 4.000 personas en más de 15 países. Con mi empresa abrimos el año pasado una sucursal de la empresa en Estados Unidos para empezar a llevar la Academia de Ciberseguridad también a Estados Unidos, empezar a exportar cosas que no pasan acá en Chile, como el material que actualmente nosotros tenemos en español de nuestros cursos, llevarlo a inglés, que normalmente es al revés, normalmente los cursos en inglés lo traducimos al español. Nosotros acá estábamos pesando los cursos de español a inglés para llevarlos al mercado americano. Eh, y ha sido, Global Secure es una consultora que de ciberseguridad arrancó hace como 18 años y nos dedicamos básicamente a temas de ciberseguridad. Tenemos prácticamente todas las grandes compañías que hay en Chile, prácticamente todos los bancos han sido clientes nuestros. Y hacemos servicios de ciberseguridad forense, respuesta ante incidentes, todos los grandes incidentes de ciberseguridad que han existido en Chile, hemos pasado nosotros por ellos, la gran mayoría de ellos. Algunos que han aparecido en la prensa y otros que no, porque hay algunos que no aparecen en la prensa. Y eso, tengo un equipo más o menos de 10 personas que trabajan conmigo acá en Chile, en México y en Estados Unidos. Y somos un equipo chiquitito, pero altamente especializado. Eso te puedo como resumir. Súper interesante porque aquí estamos viendo dos aristas muy importantes de dos áreas, ¿cierto? Que se complementan, que es la especialidad, porque tenemos muchas cosas, ¿cierto? Y aquí estamos igual que como en todas las áreas, tenemos conocimiento general, ¿cierto? Aquí estamos todos de acuerdo en lo importante que es la protección de los datos, ¿cierto? En el ciberespacio, sobre todo ahora el tratamiento que tenemos de los datos, cuáles son las responsabilidades del usuario, cuáles son las responsabilidades de la empresa, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que esa falta de talento en esta parte, partamos por Romy, en la parte de la protección de datos. eh, la oferta actual, tú estás, me imagino que con un montón de ofertas, un montón de proyectos y posibilidades,
pero faltan profesionales en tu área, específicamente en algo que nos puedas comentar, un llamado como una sensibilización a algunos que todavía no se atreven a dar el paso en la ciberseguridad. Yo creo que es un área que todavía se mira de futuro, pero es un área de presente finalmente. Es algo que es necesario ahora y que va a ser aún más necesario cuando se actualice la ley de protección de datos, que va a obligar a las empresas a, a, mm, a implementar medidas de seguridad en sus sistemas de tratamiento de datos personales y que también obliga a tener medidas de privacidad por diseño y a tener que denunciarse ante la autoridad de protección de datos cuando ocurra alguna vulneración a los sistemas de información. Hoy en día, por cierto, las empresas se protegen porque protegen sus activos, pero esto no está mirado todavía desde una óptica sancionatoria o desde una óptica de la protección de los derechos, la responsabilidad que tienen las empresas respecto como custodios de datos. Y eso va a cambiar una vez que tengamos un regulador fuerte, que es el que se propone en el proyecto de ley, y por cierto, ahí va a ser necesario mucho talento especializado técnico, porque por cierto las bases, los sistemas de tratamiento de información se protegen con medidas técnicas, pero también tiene que haber ahí el componente de esta conversación y transversalidad entre distintos roles. La ciberseguridad no es solamente un tema técnico, también es un tema legal, también es un tema de gestión, es un tema cultural, es un tema que tiene que estar en las áreas de comunicaciones, tiene que ser transversal a las organizaciones. Y si uno piensa en la oferta hoy en día para la formación de abogados, por ejemplo, en mi área todavía es bastante pequeña, justamente porque aún no hay, no existe este incentivo que todos esperamos que venga dado por la nueva ley de protección de datos personales, que va a cambiar el paradigma de tratamiento de la información hoy en día. Hay algunos diplomados de especialización, por cierto, en datos personales, en inteligencia artificial, hay algunos cursos que van motivando a que también los abogados se metan en áreas que son distintas finalmente, y que por mucho tiempo han sido consideradas áreas muy técnicas, y que finalmente lo que hay que desmitificar es que hay que generar áreas finalmente multidisciplinarias en este tipo de campos, porque la ciberseguridad no es, como dije recién, no es algo netamente técnico. Tiene un componente técnico importante, por cierto, pero también hay regulación, normativa, comunicaciones, como te digo, educación, cultura. Oye, me gustaría comentar un poco lo que está hablando Romina, porque me parece súper importante lo que hice, principalmente por el tema de que hay un montón de hackeos que suceden, algunos públicos y otros no públicos, porque también hay que comentar de, como bien dice Romina, como no hay una obligación por parte de las empresas de denunciar cuando suceden ataques. eh, yo veo la otra parte, que es cuando las empresas son atacadas y llaman, por ejemplo, para cuando sufren una fuga de datos o sufren un hackeo o un secuestro de información. Hay muchas veces que las empresas no tienen la obligación de responder. Y la primera pregunta del directorio siempre es: ¿cuál va a ser el costo financiero para nosotros, reputacional, si es que esto se filtra, si es que esto se hace público? Siempre esa es la primera variante que se, que se visibiliza. Entonces, a mí en el pasado, bueno, hoy en día como cambió la ley, yo ya no puedo hacerlo, ni lo voy a hacer más, pero yo en el pasado yo reportaba muchos fallos de seguridad que pasaban en la empresa. Lo hacía de forma privada. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de una clínica, que no la voy a mencionar, pero había una clínica que permitía en el fondo ver la base de datos de toda la gente que había tenido una prestación en esa clínica. Entonces aparecían los detalles porque aparecían como los detalles de las cuentas por cobrar, y era un fallo horrible porque aparecían los detalles, no sé, cesáreas, tipo de exámenes y una serie de cosas. O sea, cada persona que tenía que pagar una cuenta en esa clínica aparece ese dato. Todavía me acuerdo cuando reporté esto, la clínica se molestó conmigo por haberlo reportado,
yo era cliente de la clínica y a mí me tocaba pagar. Entonces, cuando me tocó ir a pagar, me acuerdo que me encontré y dije, a ver, esta cosa está media rara. ¿Qué pasa si cambio esto de aquí por esto de acá? Y pum, y ahí estaba toda la información. Entonces, dije, no, esto está mal. Lo reporté, se molestaron conmigo. Lo dije, yo no cobro nada por hacer eso, no, nunca he cobrado, pero hay gente que me dice, no, sácale dinero, no se sé qué, cobra, claro. nunca, no se cobra porque no es un servicio contratado. Para mí los servicios contratados son los que yo cobro, pero cuando es algo que tú encuentras me parece que es incluso hasta cortesía profesional. Entonces, sí, lo arreglaron y como te digo, pasa mucho eso hoy en día. Pasa mucho, pasó mucho en el pasado y qué bueno que esta ley un poco venga a regular un poco eso, porque hoy en día eso pasa muchísimo y es muy distinto a lo que tú ves en Estados Unidos. Por ejemplo, tú en Estados Unidos ves que las empresas, las grandes empresas, cuando sufren una brecha de seguridad, automáticamente aparecen las publicaciones. Y hace tiempo atrás preguntábamos, bueno, ¿y por qué lo hacen? Y lo hacen porque obviamente hay multas, hay cosas asociadas, o sea, no es porque las empresas lo quieran hacer porque sí, Sí. están obligadas a hacerlo. Así es, Entonces, los SLA y los SLO que aquí en Chile faltan mucho, los Service Level Agreement, de decir, bueno, hasta dónde el peso, el dólar. Lo que pasa es que esas transacciones, cuando las empresas no lo ven en plata, no les vale. Pero cuando tú ves que el dólar va para allá o para acá, dependiendo, ¿cierto? Ahí ya tienes un poco más de atención. Oye, está súper entretenido lo que estamos conversando, así que voy a ser malvada con nuestros auditores y vamos a hacer una pequeña pausa comercial y a la vuelta todos los temas que quedaron pendientes y el comentario de noticias actuales. Así que no te vayas, que ya seguimos con más Pasaporte Digital. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.